Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. La idea era que estén presentes, pero no hay ningún alumno presente, así que yo voy a dar la clase igual y después la voy a subir, así ustedes las pueden ver. Bueno, esto es lo que teníamos del periodo inicial. Acá tengo el archivo en Word, a ver si se ve. Uy, esto anda muy mal. A ver. Bueno, voy a ir directamente con la presentación. Mm, Bueno, acá tengo la presentación que les preparé para esta clase, 26/3. Bueno, eh, este es del periodo inicial. Nosotros tenemos 4 cuentos para leer. El primero lo leímos en la primera clase. Doradores, ¿se acuerdan que era un hombre que, que fue despedido en una empresa, que fue a luchar, estaba en contra de los empleados, de sus jefes, y todo era un hecho trágico en sí, lo que le ocurría a él del desempleo y también cómo lo trataban. Después, bueno, termina con el suceso fatal de su muerte. Los otros 3 cuentos, estos 2 tendríamos que haber leído la semana pasada, que yo le puse en la parte de noticias, que lean el cuento La Pasarela y ahora se suma La Mosca Verde. Y La Deuda Mutua de Ricardo Giraldes, ese cuento lo tienen que leer para esta semana, es decir, hoy. Estos 4 cuentos, con estos terminamos el periodo inicial, es decir, que esta semana les va a quedar una actividad para hacer, terminamos el periodo inicial y ya arrancamos con las clases del año. Vamos a ir con la definición de tragedia. Nosotros vimos que el primer cuento que leímos la primera semana y la que tendrían que haber leído la semana pasada que les dije, son de tragedia. La RAE lo define la tragedia como un género teatral que surgió en Grecia, en la antigua Grecia, que está compuesto por un coro, por actores, y el tema central es el sufrimiento, la muerte y las peripecias eh, dolorosas de la vida humana. Tiene un final funesto o triste que conmueve al espectador para decir, bueno, yo no voy a hacer tal cosa por si me ocurre esto a mí. La segunda definición es que es un texto dramático con caracteres de la antigua tragedia. Y después también que es un género literario y pertenece al género trágico de la tragedia. Esto es con respecto a la definición de la RAE. Ahora vamos a ver cómo lo define a la literatura la tragedia. El primero que da una definición de la tragedia es Aristóteles en su libro Poética, es un libro extenso, por eso no lo vamos a leer, sí quizás algunos fragmentos. No es quizás tan extenso, pero sí complejo. Por eso vamos a ir viendo algunas partes. ¿Cómo se definirá la tragedia dentro de la literatura? Es un hecho que no se puede evitar. El hombre, por más que quiere escapar de su destino, según la tragedia, no puede escaparse de su destino. Si, por ejemplo, mi destino dentro de una semana es que yo no tenga más vida, va a ser así, por más que haga lo que yo haga. Está relacionado con el designio de los dioses y, por ejemplo, acá puedo mencionar la tragedia de Edipo Rey, donde el destino de él era que mate a su padre y se case con su madre y tenga hijos con su propia madre. Por más que Edipo y a su padre ya le habían dicho los dioses y los adivinos que él lo iba a matar su propio hijo. Él quiso escapar de su destino, lo regala a su hijo Edipo eh, en los campos de las afueras y los crean unos campesinos. A Edipo le dicen el mismo suceso, el mismo augurio, que va a matar a su padre. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Es huir de la casa de sus padres, sus campesinos, y se va a la ciudad. Cuando va hacia la ciudad se encuentra con una carroza donde termina matando a su propio padre sin saberlo y después se casa con su propia madre también sin saberlo. Y los dos, aunque quisieron escapar de su destino, nunca pudieron hacerlo. Después
Las tragedias pueden ser naturales, como catástrofes, enfermedades, o también sociales, como por ejemplo una guerra. Pasamos a la siguiente. Las tragedias las vamos a dividir en dos, en modernas, que tienen como trasfondo un héroe, un protagonista que lucha para salvar las consecuencias de su desgracia. Por ejemplo, en el cuento Doradores de Emilia Bazán, el hombre es un señor que se queda sin trabajo y va a luchar por lo que él cree que le corresponde y bueno, y termina en desgracia. Y después tenemos la tragedia clásica o antigua, que es de la que habla Aristóteles, que pone diferentes características en su libro La Poética. Por ejemplo, que la tragedia antigua tiene que tener 5 actos, siempre tiene que durar 24 horas, por ejemplo, en Romeo y Julieta, Hamlet, Antígona, todos esos comienzan eh, en un horario y a las 24 horas termina sí o sí siempre. Después el personaje principal tiene que ser un personaje digno, que puede ser un rey, un príncipe, pero nunca un mendigo, por ejemplo, o alguien un campesino de la sociedad, como un plebeyo, digamos. Eh, Tiene que ser alguien digno de representar. Todo esto en la tragedia antigua, en la moderna esto no se va a dar. Después, el ser humano es culpable de su desgracia, habla del tema de los impulsos y las pasiones, del castigo de los dioses. Y vamos a la siguiente ítem. Bueno, acá traté de buscar algún video que hable sobre la tragedia en la literatura, no encontré ninguno que me guste o que sea de mi agrado, así que les voy a compartir una presentación que no la hice yo, pero me gustó, así que les voy a compartir la presentación. Ahí se está cargando. Bueno, es la tragedia según Aristóteles. Bueno, las partes de la tragedia antigua siempre, la que define Aristóteles, son el prólogo, que es la antesala al coro. En esto no me voy a detener mucho porque nosotros no vamos a leer ninguna tragedia antigua, por eso lo tienen que saber, pero lo paso más por arriba. El coro, que va a estar dividido en párados y estásimos, que de esto no va a haber nada en los libros que vamos a leer. Después tenemos el episodio, que hay un diálogo entre el coro y alguno de los personajes. El éxodo, que es la parte final de la tragedia, donde se enuncia también la fábula o el mensaje que queda. Y después, ¿qué es lo que ocurre según Aristóteles? Todas las tragedias quieren causar en el espectador o en el lector piedad y terror. Eso se va a llamar catarsis, que es exteriorizar las emociones, que uno sienta piedad lo que le ocurre al personaje principal. Por ejemplo, en Doradores lo que le ocurre al hombre, que la nietita va y lo está esperando y que él quiere trabajar para llevarle el pan de cada día y termina muriendo casi en sus brazos y termina también recibiendo un cuchillazo la niña. Todo ese hecho uno lo ve o lo lee y siente piedad y purga su alma, según Aristóteles. Bueno, esta va a ser la presentación, brevemente con lo que propone Aristóteles, y voy a continuar con la presentación que les preparé. Bueno, esta es la tarea. Ustedes van a tener un cuestionario en la parte de tarea, van a tener, si no me equivoco, hasta la semana que viene se los dejé, van a tener un link, van a entrar a ese link, y van a tener una serie de preguntas con los 3 cuentos que les falta leer: La pasarela, La mosca verde y La deuda mutua. Primero van a poner su nombre y apellido, después en el punto número 1, van a leer el cuento La pasarela y decir por qué es un cuento trágico. Van a tener 2 opciones y van a elegir una de las 2 opciones que corresponden.
Pueden hacer un breve resumen del cuento La pasarela, que incluya el marco de los personajes. Vio el marco del relato, personaje, lugar y tiempo. Después van a leer el cuento La mosca verde y van a decir por qué es un cuento trágico y lo van a relacionar con esta imagen, con este fragmento, que no les puse al autor, después voy a ver si se lo agrego. Específicamente lo van a relacionar con la frase la tragedia es irreparable. ¿Qué parte del cuento de la mosca verde la tragedia es irreparable? Ahí eso lo van a relacionar. Después en el 4, ¿por qué el cuento de la mosca verde no puede escapar de su destino que le impone la naturaleza? ¿Y a qué situación trágica se expone que termine con su vida? Y en el punto número 5, resumen del cuento La deuda mutua. Eh, Tiene 2 puntos cada punto. Con esto voy a cerrar, esta actividad va con nota, con esto voy a cerrar el periodo inicial. Y la semana que viene voy a volver a dar una clase, espero que estén presentes. Así las preguntas que tienen me las realizan, si no, no tienen manera de comunicarse conmigo. Eh, y la semana que viene ya arrancamos con el primer libro, que va a ser, vuelvo a la diapositiva, La casa de Bernarda Alba. Este libro está en PDF, así que lo voy a subir y la semana que viene ya vamos a empezar a leerlo. Y el próximo va a ser Yerma, que esperemos que ya acá ya estemos en clases y si no, bueno, lo empezaremos a leer en esta forma. Los dos están en PDF, así que no necesitan comprarlo ni nada, igualmente no van a poder salir, así que bueno, esto es todo por hoy. El link de las clases se los voy a subir y lo van a poder ver también.